Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para hablar con Pepe. Otro encuentro. A ver, voy a ver esto así. Espero que se vea bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pepe. A ver, si me aclaro. Ay. Hola, ¡Ey! ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? Muy Muy bien. bien. ¿Y tú? Aquí para liarla otra vez. Hoy vamos del Barça. Hoy va del Barça. Es verdad. Azul grana. ¡Hostia! Madre mía, madre mía. Bueno, ya ves. Bueno, eso Que para nos que le guste perdones. el fútbol. Es que vamos azul grana. Es verdad, es verdad. Pues nada, que visca el Barça, o no. A mí, Bueno, como no me gusta el fútbol, y a la Madrid. es también, que Da igual. todos, y el Betis y Que el nos perdones. Sevilla. Como decía aquella película de Antonio de la Torre, que sale Antonio de la Torre, que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Exactamente, Por hablar de exactamente. fútbol, por hablar de fútbol y de política. Que Dios nos perdone. ¿Qué Pues tal? ¿Cómo nada, aquí estás? estamos. Muy bien, muy bien. Aquí ya Hablando, preparando. hablando Dime, del dime. Barça, ¿cómo se está en Barcelona? Bien, ¿no? ¿Qué tal Bien, el tiempo? está bien. Bueno, la verdad es que no hace tanta calor, Sí, pero bueno, es verano y se está tranquilito porque la gente está de vacaciones. está bien. Muy bien. No hay mucha gente que está de vacaciones y se nota Sí, mucho. Pero bien, 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 aquí todo tranquilo, por lo menos donde yo vivo es muy tranquilo, entonces, pues bueno, bien, está bien. disfrutando de esto, he estado leyendo y tengo ahí unas buenas anotaciones en el caso de que no haya muchas preguntas. Y quería avisar, como siempre, si me permites, Pepe, voy a hacer Sí, ahí sí, la no, consigna, pero aquí, jefe. porque para que, bueno, para las que os incorporáis, luego igual lo voy diciendo, por favor, las preguntas en el símbolo de interrogación, más que nada porque a veces el chat va muy deprisa, ya lo sabéis muchos. Entonces, daré prioridad a esas preguntas por si alguien no se ha dado cuenta. Lo volveré a repetir. Y por favor, no pongáis comentarios, poner preguntas, porque a veces hay algunos que son muy listillos y entonces me ponen comentarios ahí para que los lea. Pero es que ponéis tantos, yo os lo agradezco de verdad muchísimo porque me encanta que compartáis también lo que pensáis, lo que sentís, pero básicamente a veces hay tantas preguntas que no me da tiempo de leerlos todos. Entonces, en el caso de que sí da tiempo, pues lo haremos. Que no, pues que lo sepáis. Y otra cosita que es nueva, y es que los encuentros no los vamos a alargar a 1 hora y media, sino que van a ser de 1 horita, más o menos, ¿vale? Así que aprovechar para preguntar mucho, que el tiempo ¡pum! Se nos va, que ya sabemos que aquí nos gusta mucho darle a la sin hueso y, y entonces pues se nos va, se nos va. Así que nada, Pepe, ahí te lanzo, tú vas a leer hoy tu Sí, escrito que tienes ahí en y vamos, tu en canal de principio, Facebook. sí, y vamos, bueno, tengo el ordenador aquí. Entonces, si me veis que miro para allá, es que estoy leyendo, ¿vale? Estoy leyendo. Bueno, pues Vale. ante todo, buenas tardes a todos y todas, los que estáis ahí. Y habíamos pensado, bueno, yo le dije a Esther que eligiera un capítulo de Isha, del libro Isha, pero bueno, he publicado recientemente un escrito, una reflexión, más que una reflexión, una conversación que tuve con un amigo y creo que fue bastante interesante como para publicarlo, como para hacerlo público. E incluso es muy probable que forme parte del próximo libro, porque creo que es un capítulo interesante. Ujú. Y hablamos sobre ello, estuvimos hablando sobre ello y hemos decidido leerlo y bueno, y que vosotros hagáis preguntas de aquello que sintáis algún interés, que tengáis alguna duda o sencillamente pues que queráis que profundicemos en ello, ¿no? Ujú. Se titula Entropía e información, ¿vale? La entropía es una forma de medida,
una forma de medida del caos. El universo en sí, digamos que la única cosa no caótica que sucedió fue la aparición del universo en su forma más ínfima, que fue aquello que se le denomina Big Bang. Todo esto evidentemente son teorías, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de la base de que de algo totalmente y absolutamente desconocido, de lo ignoto, de lo inconocible, de esa eternidad que nadie jamás conocerá ni sabrá, surge de forma espontánea, y en esto coincide, por ejemplo, el brahmanismo, ¿no? Cuando hablo de la respiración de Brahma, ¿no? La exhalación, la expiración, Brahman como Dios creador, Shiva como Dios conservador y Vishnu como Dios destructor, ¿no? Digamos que a partir de ese momento del Big Bang, cuando surge el universo, que es la forma manifestada, la forma, aquello que tiene forma, ¿no? de la conciencia o del vacío, ¿no? O de lo absoluto, ocurre espontáneamente y de una forma caótica, de una absoluta, bueno, improvisación. Digamos que no hubo una pauta de decir aquí ponemos esto, aquí ponemos lo otro, ¿no? Entonces, la entropía lo que estudia es de alguna forma, cómo este caos ocurre y ocurre de una forma que hasta es predecible, se puede predecir, ¿no? Digamos que es un caos perfectamente, o una desorganización perfectamente equilibrada, ¿no? Entonces la entropía más o menos estudia esto. Y existe la entropía cerebral también para predecir comportamientos, formas de actuación, ¿no? Para que lo entienda la gente qué es la entropía, que es una forma de medida, ¿vale? No es en sí algo, sino una forma de medida, ¿no? Imagínate que tenemos dos dados. Hay probabilidad de que salga cualquier número. Si yo os digo que si lanzáis 100 veces dos dados, la mayor parte de las veces va a salir el número 7, ¿me creéis o no me creéis? Eso no es magia. Ahí no hay ningún dios ni ninguna ley que diga va a salir el 7, pero os invito a experimentarlo. Coger dos dados y tirarlos 100 veces. Y el mayor número de veces saldrá 7. ¿Pero por qué? Es una cuestión de combinaciones. Por ejemplo, ¿cuánta probabilidad hay de que la suma del 6 y el 1 dé 7? Bueno, ya tienes una. El 5 y el 1, el 5 y el 2, y tú haces combinaciones, probabilidades, y como resultado da que la mayor parte sale el 7, en segundo lugar saldrá otro número. ¿Qué ocurre? Puede salir o no salir, pero en el cómputo general se puede predecir con un acierto bastante claro, ¿no?, de que mayoritariamente va a salir ese número, ¿no? Cuando, por ejemplo, bueno, esto sería un ejemplo, yo creo que es una forma entendible de saber qué es lo que estudia esto, ¿no?, este fenómeno, lo que es la entropía, ¿no? Y de qué, o sea, ¿por qué ese título? Porque de alguna forma existe esa entropía cerebral, que es la que pronostica o a través de las probabilidades, de las combinaciones, supuestamente cómo es la conducta humana y cómo es el pensamiento humano. Al igual que en la informática, de varias opciones siempre surgirá una. Pero lo importante es que todo es caótico, o sea, es espontáneo. Toda la información que surge en el cerebro, todo el pensamiento surge espontáneamente, ¿no? Que sepamos que esto se estudia en ciencia, ¿no? Y la entropía, en este caso cerebral, lo que predice a través de la atención las probabilidades de que exista, de que tomes una u otra conducta, ¿vale? Cuando hay un agente como el café, por ejemplo, o la Coca-Cola, o algo que estimule o active el cerebro, existe más probabilidad de entropía, la entropía es mayor. En un estado de meditación profunda es menor. En un estado de meditación o en el sueño profundo sin sueños, ¿no? Es menor, porque tú no estás en un estado de atención, sencillamente estás dejándote llevar, ¿no? Entonces, está muy relacionado, pero lo importante de esto es saber que todo ocurre de forma espontánea, de forma imprevisible, de forma no reflexiva, y que nosotros, esto que habla, es esa información que surge no se sabe cómo y que se puede predecir incluso, pero nunca se sabrá cuándo va a ocurrir. Nunca sabes el pensamiento que va a tener, ni siquiera la conducta. Puedes tener probabilidades a base de combinaciones, de observación, de experimentación. Puedes casi predecir, como el hombre del tiempo.
Pero realmente en el universo todo es impredecible, ¿no? Es caótico. Es un desorden perfectamente organizado, entre comillas, ¿no? Y entonces empiezo, bueno, voy a empezar con el texto. Y si surge alguna pregunta, pues aquí Vale, ya estoy. estaré atenta. Cuando tomas conciencia de que no eres el cuerpo ni la mente, y por tanto todo lo que acontece no tiene hacedor, pues aquello que obra no eres tú, una vez reconocido esto, sabes que no hay vuelta atrás. Ser consciente de que no eres el cuerpo y la mente implica de que no eres hacedor. Porque ¿qué es lo que hace? Lo que hace el agente inductor es la mente y el ejecutor es el cuerpo. Pero si tú no eres la mente y no eres el cuerpo, como tantas veces hemos dicho, no hay un sujeto hacedor o creador o ejecutor, sino que es algo espontáneo que surge. Y nosotros somos esa creencia, o sea, esa mente que no somos realmente, pero somos el pensamiento que surge de la mente y que cree que ejecuta, que actúa según las circunstancias espontáneas que se van dando, influenciadas por todas las contingencias externas, ¿no? Por todo bueno, toda la influencia de todo lo que ocurre en el contexto social, educacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas circunstancias es lo que tú crees que eres. Por eso tantas veces he dicho, si te enfadas, tú eres el enfado en ese momento. Y mucha gente dice, pero yo no esperaba que tú fueras así. Está enfadado. Pero es que tú eres el enfado. Y no puedes decir 7 horas después, perdóname, es que yo no era ese. Pues sí eras ese. Al igual que ahora eres otro. ¿Por qué? Porque somos cambiantes continuamente. Somos cada circunstancia y somos la propia circunstancia. No un sujeto con sus circunstancias. Porque no hay un sujeto concreto, equilibrado, lineal, dueño de esas circunstancias. Somos las propias circunstancias que te hacen mover como un remolino, como si fuera una bolsa de papel en un huracán, que te lanza de un lugar para otro, ¿no? Ese huracán es lo imprevisible y tú eres sencillamente ese objeto que va y viene, ¿no? No obtengas, no enfatices, no proyectes, no causes, no generes, no presiones, no potencies, no visualices, no te empoderes, no energices, no construyas, no creas, no instaures, no interfieras, no imagines, no inventes, no concibas, no instituyas, no fuerces nada contra el desorden consustancial de las cosas. Las cosas consustancialmente viven en desorden, al igual que el propio pensamiento, y no puedes forzar ni ir contra esa corriente. Como en alguna ocasión hemos puesto el ejemplo del agua. El agua no decide dónde va. Eso ya lo decía Bruce Lee, be water, my friend. El agua simplemente sigue el curso de la orografía que la hace inclinar hacia la derecha, a la izquierda, avanzar o retroceder. Pero el agua en sí no fuerza nada. Pero al igual que el agua, nada. El sol tampoco fuerza, el sol está ahí circunstancialmente, porque caóticamente surgió, apareció ahí. Y la luna está en un equilibrio totalmente espontáneo, porque esa espontánea suceso de acontecimientos lo situó ahí, en esa línea de equilibrio. Pero igualmente podría haberse precipitado o puede alejarse. Entonces, lo importante en esta parte, no forzar, es lo que dice el Wu Wei, no interferir, no forzar. Porque si fuerzas una maquinaria que es impredecible, que es totalmente ajena a nosotros, lo que hace es enfrentarte al mundo, al universo entero. Y el universo entero tiene mucho peso como para enfrentarse a él. Hay que dejarse llevar. Y en ello coinciden todas aquellas personas que hablan de este tipo de cosas, ¿no? El orden es antinatura. El caos rige al alfa y la omega. Es decir, Dios, a través de combinaciones y probabilidades absolutamente indeliberadas. No hay poder, ley ni autor de creación alguna. Todo es materia inconsciente de sí. Perdón, inconsciente de sí, ¿vale? Todo es materia inconsciente de sí. ¿Por qué? Porque todos son átomos.
Todo está formado de átomos. No hay nada que no esté formado de átomos. La luz, hay gente que dirá, pero la luz no es átomos. La luz es átomos. Está formado de partículas llamados fotones, materiales, ¿vale? Entonces todo es materia inconsciente de sí, porque la materia no tiene conciencia de sí. Aquí lo único que tiene conciencia de sí es la mente a través de esas conexiones neuronales. Es lo único que tiene conciencia de sí. Solamente en el estado de vigilia y en el estado de sueño onírico eres consciente, elucubras, imaginas. Pero en el estado de sueño profundo sin sueños no hay ninguna conciencia, no hay nadie. No hay nadie realmente que sea consciente de existir, de vivir. Por eso cuando muchos hablan de la conciencia, de esa conciencia universal, consciente de sí misma. Hace un rato hemos estado hablando de cómo se ha conseguido ya crear embriones, fabricar embriones sin útero. O sea, ya no es solamente sin esperma, sino sin útero. En una sustancia que hace de útero artificial, con cualquier célula madre, y ese útero artificial, ¿qué ocurre? Se puede fabricar, se ha fabricado ya embrión de ratones, se puede hacer de seres humanos. ¿Y dónde está ahí esa conciencia universal que parece ser que todo lo hace, que todo lo crea y que crea una justicia divina? Por eso hay tanto miedo y lo primero que hacen es imponer la ética y lo primero que hacen los propios científicos es no os preocupéis que vamos a usarlos sencillamente para crear órganos y sustituir los órganos, por ejemplo, a través de una célula tuya, crean un hígado y si el tuyo está mal, pues te hacen una réplica exacta de tu hígado y te lo colocan, ¿vale? Perfectamente se pueden crear personas y se puede crear memoria y surge memoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que no hay que tener miedo a ello, porque ello es lo que no es la verdad. Porque no hay realmente ninguna maquinaria universal, llamado Dios, entre comillas, rigiendo o dirigiendo todo este desaguisado. El caos rige el alfa y el omega, como he dicho, Dios, a través de combinaciones y probabilidades absolutamente indeliberadas. No hay poder, ley, autor de creación alguna. Todo es materia inconsciente de sí. Eres entropía irreflexiva que se mueve y posiciona espontáneamente. Y lo que percibe forma parte de la misma insensatez. Esto que percibe, esto que habla, forma parte de la misma insensatez de lo que es el universo. Porque no tiene sentido ninguno. Aquí no hay ninguna magia ni nada especial. Eso es algo que ha surgido espontáneamente. Y cualquier ser vivo, con mente incluso, de hecho, la gran mayoría no especulan, no elucubran, no piensan sobre esto, no crean estas tipos de teorías o como se hacen doctrinas o creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser vivo, el animal, vive instintivamente y se despreocupa, vive indeliberadamente, no hace las cosas con un fin concreto, consciente, o éticamente o moralmente, o con alevosía, o con... No, sencillamente se dejan llevar de forma natural por lo que es la vida, el propio desorden de la vida. Una vez, pregunta a la persona con la que tuve la conversación, una vez le preguntaron a un maestro qué significa la cruz de Jesús. Entonces, este dijo que la parte horizontal simboliza el tiempo y la parte vertical corta un punto que es el aquí y ahora. ¿Qué opina usted? Este preciso instante sigue siendo un concepto mental espacio-temporal. Es la respuesta. El instante, el aquí y el ahora, sigue siendo un concepto mental. Espacio-temporal, porque el espacio y el tiempo no existe. Es una percepción subjetiva del sujeto, de cada persona, de cada mente, ¿vale? Entonces, bueno, da igual que sea una cruz, como luego le digo, ¿no? En lo absoluto no existe aquí y ahora, ¿vale? Es una cuestión sencillamente de lo manifestado, de aquello que surge de la conciencia o del vacío, ¿no? En lo absoluto no hay aquí y ahora, no hay cruz ni media luna, no hay yin ni hay yang. Todo lo que procede del intelecto solo son ideas fijas que obvian el océano de posibilidades, ¿vale? Entonces, cuando entramos en este tipo de preguntas, ¿no?
sobre la conceptualización de lo que es la cruz, la media luna, el yin-yang, no deja de ser elucubración y dialéctica, ¿no? Ideas que están obviando ese océano de posibilidades, que va más allá incluso, que lo que están es, de alguna forma, limitándonos a través de la propia creencia, ¿no? Sigue preguntando, un día me golpeé, entonces sentí un fuerte dolor. Sé que no soy el cuerpo, pero el malestar es innegable. La molestia es tan real como la ensoñación. ¿Qué o quién siente dolencia? La ilusión no puede negarse a sí misma, salvo reconocerse como irreal, al igual que en el sueño onírico. Es sencillamente el cerebro y sus terminaciones nerviosas la quimera causante de todo dolor, sufrimiento, amor o felicidad. Preguntaba sencillamente que cuando te das un golpe o cuando sientes cualquier tipo de, bueno, de dolor o cualquier cosa, ¿no? Lo sientes, lo presientes real, ¿no? Pero es que en el sueño onírico es exactamente igual. Te levantas con taquicardia, te levantas sudando, sientes dolor, sientes angustia, sientes miedo. Y en la vigilia es exactamente igual. Sigue siendo producto de tu propio pensamiento, que reacciona y percibe a través de las terminaciones nerviosas y de los 5 sentidos. Si no hay 5 sentidos, no hay terminación nerviosa, no hay nada, sentido de nada. Y si no hay mente, no hay sujeto, porque no hay pensamiento. Y el sujeto es lo pensado, es el pensamiento. Y no hay que tener ningún miedo a que se creen sujetos, se fabriquen en el laboratorio. ¿Por qué? Porque eso es lo que no somos. Eso es lo que no somos. Y no hay que tener ningún miedo a ello ni hacer tampoco ninguna cruzada contra ello, sino lo que es, ¿vale? Si alguien quiere preguntar algo, que me interrumpa. Sí, hay preguntas, sí, Pepe. No sé si quieres parar. Voy a parar porque yo me parece que estoy aburriendo. Hay que aburrir el personaje. ¿Tú tienes que hablar? No, ya. No, por eso digo que como tú veas, si quieres parar sí, o acabar, claro. Y lo que tú quieras. No, venga, si hay preguntas, ¿sí? Dímelo, es que no. Vale. No, lo digo porque como hemos acortado ahora el tiempo, ¿sabes? Vale. Igual no nos da tiempo de acabar de lo que estás leyendo, por eso te lo decía. Seguimos otro día. Sí. Entonces, vale. Entonces, a ver. Talo Blanco. Hola, bienvenido. Nos dice, hola Pepe Esther, cuando dices que eres el enfado, claramente no te refieres a lo que realmente somos, que es lo absoluto. Sí, claro, esto es como una... No, el que habla, lo que habla, aquello que percibe, aquello que siente, aquello que se comunica, aquello que se enfada, aquello que se enamora, aquello que siente alegría o tristeza, eso es lo que percibe, lo que habla, lo que siente y lo que comprende a sí mismo, entiende que no es eso. Porque la verdad, lo que realmente somos, es lo absoluto, lo incognoscible. Llámalo como quieras, ¿no? Aquello que no tiene forma, aquello que dio lugar a la forma. Entonces, eso es lo que somos, pero eso no tiene mente, eso no habla. Ello no tiene conciencia de existir. No es un testigo que perciba a través de nosotros ni a través de nadie. No hay nadie que perciba a través de nosotros como si fuéramos nosotros unas cámaras o como algunas personas piensan, ¿no? La conciencia toma forma y ve el mundo a través de los seres humanos. Pues no. ¿Por qué? ¿Que es que hay alguien detrás mirando a través de cada uno? Nosotros lo que somos es sencillamente información. Una información que se mide con la entropía. Una información que se puede predecir. Una información espontánea. Paquetes de información. Y esos paquetes de información que surgen de forma espontánea, por las circunstancias de la vida, por las contingencias, que puede ser todo lo que acontece a tu alrededor, desde la inclemencia del tiempo, porque estemos a una temperatura de 47 grados, por ejemplo, y tengas un muy mala hostia, tienes muy mal humor. Claro, es normal, porque no has dormido, porque no has podido dormir, y te levantas de mala hostia. Y es normal que te levantes así, y tú eres eso, eres las circunstancias. Si luego duermes 8 horas seguidas y descansas, te levantas de mejor humor. Entonces eres esas circunstancias. Entonces, ¿cuál de los dos eres? ¿El de más mal humor o de buen humor? O sea, ¿eres el que se enamora o el que se desenamora cuando ven que lo han engañado? ¿Cuál de los dos eres? No, es que yo soy
No, 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 tú no eres ninguno de ellos. Tú eres sencillamente circunstancias que ocurren fortuitamente, pero tú has creído ser ese sujeto. Y ese sujeto es como la película Múltiple, tiene 20.000 caras, tantas caras como probabilidades existan. Y eso precisamente estudia la entropía. Eres cada circunstancia que acontece a ese paquete de pensamientos. Ese paquete de pensamientos es lo único que percibe a través de los 5 sentidos. Es lo único que ve y lo único que cree, lo único que crea, lo único que inventa dioses, lo único que inventa reencarnaciones, lo único que inventa estupideces que ningún otro ser vivo lo hace, sencillamente porque no quiere desaparecer, no quiere morir, porque se encuentra fuera de esa normalidad que es ese desorden fortuito, que puede desaparecer y desaparecer en cualquier momento. Y ningún animal reacciona como nosotros, ni intenta prolongar nada. ¿Vale? Entonces, pero lo que realmente somos, no el sujeto. Lo que realmente la verdad, lo que es la verdad, nosotros, como mente, cuerpo, nunca jamás seremos testigos de ello. Ello no habla a través de nosotros. Ello no ve a través de nosotros. Nosotros somos algo que ha surgido espontáneamente y que cree ser alguien, que cree ser una entidad, ¿vale? Pero lo absoluto, la verdad, como yo le llamo lo incognoscible, aquello no sabe, no siente, no tiene mente, no tiene cerebro, no elucubra, no piensa, ¿vale? Y esa es la verdad, esa es la realidad. Y eso es lo que realmente somos, pero no aquello que dice eso es lo que somos, es decir, la mente. No sé si se entiende. Espera, que va a por otra pregunta. A ver. Claudio Testoni. Hola, Claudio, gracias. Nos dice, ¿y cómo haces ahora para elegir de qué hablar si somos como una hoja al viento? Es espontáneo, surge espontáneamente. El pensamiento, si te pregunto, por ejemplo, piensa en un número, o piensa en un animal, o piensa un nombre de una persona, te va a venir muchos pensamientos, pero tú vas a elegir uno. Y vas a elegir uno por asociación, porque está asociado con algo o alguien que tú ya conoces. Si yo te digo, si tú no sabes que existe el nombre Iván, tú nunca vas a decir Iván. Ujú. Vas a decir un nombre que tú conoces y vendrá por asociación, pero automáticamente te vendrán muchos más. ¿Y eso cómo viene? No lo buscas tú, no buscas el pensamiento. Mira, cuando se te va algo de la cabeza y dices, hostia, ¿qué es aquello? ¿Cómo se llama? Eso que tienes en la punta de la lengua. Si realmente nosotros fuéramos dueños de los pensamientos, automáticamente vendría. Pero tienes que dejarlo. Probablemente surja. Siempre se dice, olvídalo, no pienses en ello. Ya llegará. Porque llega espontáneamente. Y la memoria, tal como aparece, se pierde también. ¿Vale? Es algo muy frágil y algo, bueno, que es el banco de memoria está ahí, en el cerebro, el banco de memoria, ¿no? Y somos eso, memoria, pensamientos e información. Pero espontánea, porque realmente nadie elige. Son las circunstancias y esa cadena concatenada de acontecimientos la que te va llevando, al igual que llevan a la bolsa de plástico, se la lleva el viento, y te va llevando a donde espontáneamente surge, no a donde nadie quiere. Realmente nadie va a donde quiere. Es las Es que circunstancias que te llevan. ese es el tema, Pepe, que nos pensamos que somos nosotros los que decidimos y los que decimos vamos aquí o vamos allí. Ya, Entonces, claro, si no lo entiendes desde ahí, pues verdaderamente, claro, te crees que eres tú el que haces, eres tú claro, el que te mueves y eres tú el que decides, ¿no? Cuando nada de eso es verdad, claro. nada de eso es verdad. Pues tenemos una última pregunta de Sí. momento que nos dice, Cocho Moscona, gracias. Dice, pero el enfado no es parte de una mente inconsciente. Si me identifico con soy este, ¿no estaría en la verdad o cómo? El enfado surge de la propia mente de forma espontánea por circunstancias que te han llevado a ese enfado y el sujeto que cree que se identifica con el enfado, evidentemente es el enfadado y es la creencia de ser ese sujeto.
Pero de la misma forma, si te identificas con la alegría, será alegría. Si te identificas con el amor, será amor. Si te identificas con otra cosa, será otra cosa. Pero, ¿puedes repetir la pregunta? Me perdí. Sí, espera, espera. Dice, Hola, sí, Olivia. sí, sí, pero pero el enfado no es parte de una mente inconsciente y continúa. Si me identifico con soy este, no estaría en la verdad. ¿O cómo? Sí, no, es que, a ver, mira, cuando no eres consciente de ti mismo, en el sueño profundo sin sueños, eso es lo más similar a esa verdad, a eso incognoscible, ¿no? ¿Vale? Si tú eres consciente de que estás enfadado, evidentemente estás siendo el personaje, estás siendo el pensamiento y estás siendo las circunstancias de esos pensamientos, ¿vale? Pero lo que hay que tener claro es que esa conciencia de donde procede la forma no es consciente de sí, no es un sujeto o una identidad que a través de nosotros vea las cosas. Aquí lo único que ve es el pensamiento a través bueno, de los 5 sentidos y de la conexión de neuronas. Y eso es lo que no somos. Pero el problema, bueno, el problema no es ningún problema, ¿no? La cuestión es que esto que no somos es lo único que puede comunicarse. Esto que no somos es lo único que puede hablar. Y esto que no somos es lo único que puede llegar a la conjetura o a la conclusión o al reconocimiento de que no somos esto. Y cualquier ser vivo y cualquier animal no tiene esta necesidad de llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque lo llevamos de forma inmanente en nuestra mente aquietada, en nuestra mente calmada. Por eso tanto se practica la meditación, la concentración y ese tipo de cosas. Porque es una forma también, una fórmula para aquietar el pensamiento, para de alguna forma disolver el ego, que es aquello que cree ser un sujeto, aquello que pone normas, leyes, ética, moralidad, aquello que inventa una estructura para sentirse fuera de lo que es el contexto animal, ¿no? O de la naturaleza. Pero cualquier animal no cae en ello, porque no ha salido de ese Edén para adquirir conciencia o conocimiento o cognición de lo bueno y malo. No se debaten en la dualidad. Los animales no se debaten en la dualidad. Un bebé no se debate en la dualidad tampoco. Lo lleva inmanentemente. Y nosotros lo llevamos también. Si esa es la cuestión, que nosotros lo llevamos. Somos conscientes, pero nuestro propio, si no llegamos a esta conclusión, a este reconocimiento, nos involucramos en el mundo de la dualidad, en esa rueda de hámster, ¿no? Y nos salimos, y es muy sutil, el ego es muy sutil. Su primer miedo es la muerte, porque tiene que morir. Y a partir de ahí empieza a lucubrar. Eso es la conciencia, tomar conocimiento y ser consciente de que existes, de que vives. Y eso es lo que te hace alejarte de ese estado primigenio en el cual naciste, que fue el estado del bebé. Ahí no hay preguntas, ahí no hay elucubración, ahí nadie sabe ni quién es Dios, ni le importa, ni sabe, ni pregunta, ni deduce, ni le importa absolutamente nada. Sencillamente vive instintivamente, total y instintivamente, de forma natural, ¿vale? Y eso está en manos de todos, ¿no? Evidentemente, depende también de la formación congénita de cada persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, de las vivencias que hayas tenido, ¿no? De una persona que tenga un problema, como hemos hablado en alguna ocasión, de alta sensibilidad o algo así, pues le va a costar más llegar a ese estado de quietud, ¿no? Pero bueno, existe esa posibilidad, esa probabilidad, ¿no? De a través de alguna metodología, pues alcanzar ese estado de quietud, que no es que te lleve a la verdad, sencillamente te va a llevar a calmarte y a entrar en una especie de estado de no conflicto mental, ¿no? Que no te altere por lo menos, que eso ya no tiene precio. Es verdad. Quiero contestarle un momentito a Carol Dodito, que nos ha preguntado de qué iba hoy el live, y es que, bueno, Pepe está leyendo un escrito de Facebook y, bueno, estamos ahí, como siempre, pues respondiendo a las preguntas que van surgiendo. Así que, nada, Pepe, ahora mismo no hay más preguntas, así que si quieres continuar con Vale. el texto, adelante. A ver. La ilusión, iba diciendo, no puede negarse a sí misma.
La ilusión es esta ensoñación, el pensamiento, ¿no? No puede negarse a sí mismo, salvo reconocerse como irreal, al igual que en el sueño onírico. Es sencillamente el cerebro y sus terminaciones nerviosas la quimera causante de este dolor, sufrimiento, amor o felicidad. Lo incognoscible no es mente. Por tanto, deja a esta última, a la mente, ser en su genuina condición, transitoria, pasajera, irrepetible y destinada a la extinción. Pregunta la persona esta, dice, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un jnani? Abajo del escrito explico lo que es un jnani, ¿no? En la India, más o menos, pero esto es una descripción o definición libre, sería una persona sin pretensiones espirituales que a través del intelecto excluyente rechaza todo lo transitorio y aparente, descarta lo perecedero para alcanzar el reconocimiento de que la única verdad es inconocible, eterna y absoluta. Eso que la India le llama el Parabrahman o el Paratman. Lo absoluto trasciende más allá de Dios, pues este último es la manifestación universal sometida a un principio y final, aquello llamado alfa y omega. Entonces pregunta ¿qué tengo que hacer para convertirme en un jnani? Y la respuesta dice, el jnani es aquel que comprende esto, nada más. Es por ello que abandona todo concepto e idea, sencillamente reconociendo que, aún no siendo lo pensado, este entendimiento que se identifica a sí mismo como imaginario es lo único que lucubra, teoriza o conjetura. Fuera de ello, ¿quién hay? No hay nadie. ¿Por qué? Porque es aquel que reconoce que es inexistencia, pero aquello que reconoce la existencia es aquello que precisamente no existe, porque no hay otra forma de reconocerlo. Porque la verdad no tiene mente, no tiene conocimiento, no tiene conciencia, en la verdad no hay cognición. Eso solamente ocurre en la mente a través del cerebro. Dice, o sea, usted es un jnani. Dice, yo solo soy un paquete de supuestos pensamientos que deducen no ser reales y que jamás serán testigos de ninguna verdad. No busques donde no hay que escarbar, pues no hallarás absolutamente nada. Toda experimentación, sensación, sentimiento, emoción, percepción, placer, aflicción o padecimiento se cuece, elabora y emerge del cerebro. Sin este sistema termodinámico y procesador de información, nada existe. Todo el desequilibrio que emerge de ello jamás volverá a su estado primigenio, dando como resultado nuevas conceptualizaciones, expectativas, deseos, ilusiones e ideas, espontáneas, irrepetibles, impredecibles y caducas, con las cuales tendrá que lidiar el propio y figurativo ego. Cuando tomas conciencia de que no eres el cuerpo ni la mente, y por tanto todo lo que acontece no tiene hacedor, pues aquello que obra no eres tú, una vez reconocido, sabes que no hay vuelta atrás. ¿Por qué siempre me pide que olvide? Pregunta. Porque es más fácil olvidar que recordar. Es más sencillo destruir que construir. Es más natural no ser nacido que ser nacido. Es más probable la inexistencia que la existencia. Es más plausible el desorden que el orden. Es más viable el desconocimiento que la cognición. Es más factible lo ignoto que lo manifestado. Date cuenta que lo que es más natural es la contracorriente que va el ego, el yo. Lo más normal es ser no nacido. Eso es lo normal, no haber nacido. Sin embargo, lucha por el nacimiento y por creer que venimos con una especie de misión o de aprendizaje o de no sé qué historia de aquí venimos a aprender. ¿Aprender qué? ¿Y quiénes? ¿7.000 millones? Y el resto de miles y miles y miles, cuasi infinito de millones de seres y de espermas que no han nacido. Lo normal es no nacer. Lo normal y lo más natural no es crear, sino destruir. Es más fácil romper un plato que crear un plato. Para crear un plato hace falta energía y vas contracorriente. Tienes que liar un follón tremendo. Tienes que ingeniártelas. Pero ¿te has dado cuenta lo fácil que es romper la cerámica? Romperlo. Es sencillo. Cualquier cosa. Lo caótico y destructivo es lo natural. Pero el ser humano va contracorriente. Cuando tú rompes un plato,
cae en determinada posición, ¿no? Los cachitos, ¿no? Los trocitos. Pero es imposible volver a su estado primigenio. No puede volver. Es cuasi imposible. Incluso si remueven los cachitos de cerámica que ha quedado por ahí, es cuasi imposible que vuelva a su posición original. Hay probabilidades, combinaciones para predecir, pero eso es lo normal, el desorden, el caos. Y de ahí procedemos. Eso somos. De ahí hemos venido. Esto, la forma. Y eso es la forma. Pero el yo, el sujeto, contracorriente, quiere crear cuando no hay nada que haya creado. Cuando no ha habido ningún creador. Quiere forzar cuando el universo surgió de la nada y no forzó nada. Se expandió de forma aleatoria. Quiere estructurar cuando no hay nada estructurado. Todo ese equilibrio universal procede de un auténtico caos. Y ese propio caos, como cuando rompes un plato, se expanden los trocitos de cerámica y caen de una forma determinada. Existen probabilidades, pero no es una cosa inducida por ninguna ley, ni por ningún cerebro pensante o que alguien que rija el universo. Pero sin embargo el ser humano, el yo, el ego, va contracorriente. Siempre va forzando maquinaria. Y si lo observas con detalle, cuanto más fuerzas esa maquinaria del pensamiento, sobre todo de los sentimientos y de las emociones, más sufrimiento hay detrás. Porque creas presión, fuerzas, amor, fuerzas amistad incluso, fuerzas relaciones, fuerzas circunstancias. Todo es forzado. Y hay que dejarse llevar. Hay que dejarse fluir, como está tan de moda decir, ¿no? Sin forzarlo. Y aceptar lo que tenga que ser, como tenga que ser. Porque queramos o no queramos, será lo que tenga que ser. Con nuestro consentimiento, con nuestra opinión o sin nuestra opinión, ¿no? Claro, es que ahí está el tema. Al final es siempre el rechazo a lo que está ocurriendo porque no es como yo quiero que sea, como no se adapta a lo que yo quiero, ¿no? Entonces estás en constante resistencia a lo que está ocurriendo porque es así. Y ahí es cuando está el conflicto y el sufrimiento. Sí. Desear un estado de conciencia solo puede aprisionarte en la misma abstracción. Ningún conocimiento te será de utilidad. Pues no irá a lugar alguno. O sea, ¿para qué quieres conocimiento si cuando fallezcas no va a ningún lugar? ¿Qué quieres saber? Si no te lo vas a llevar. Aquí no se queda nada. No va a cargar con una mochila de conocimiento. Como esto de guardar libros. ¿Para qué quieres guardar libros? Si eso no sirve para nada. Si cuando te mueras se quedan ahí. Pues el conocimiento es igual. ¿Para qué conocimiento? ¿De qué? ¿Qué animal busca conocimiento? ¿Un oso? ¿Un león? ¿Un guepardo? Hay formas de vida que tienen capacidad de vivir en condiciones adversas donde el ser humano duraría una fracción de segundo. Fuera de la atmósfera. Y no tienen ningún conocimiento. No tienen ninguna ilustración. Sencillamente son formas adaptadas al medio. El ser humano es lo único no adaptado. Él trata de adaptar el medio a sí mismo. ¿Vale? Pero no se adapta al medio. Sí, total. Dice... ningún conocimiento te será de utilidad, pues no irá a lugar alguno. Se desvanecerá como la disolución de esa red neuronal. Por consiguiente, no hay nada que saber o entender. No hay estado espiritual o mental, solo supuesto razonamiento. Y vuelvo al tema del estado espiritual, por ejemplo, ¿no? Que tanto se habla del estado espiritual, cuando ya hace tiempo que se fabricó a la oveja Dolly, que es una clonación de una célula en un útero de una oveja, pero ya como he comentado antes, ya no hace falta ni úteros. Con cualquier célula de una persona, en un útero artificial, que es un líquido, surge un embrión. Ese embrión ha sido fabricado. ¿Dónde me metes ahí la espiritualidad? Lo que pasa es que el ego, el yo, y yo sé que esto es difícil de entender para unas personas,
El yo quiere un mundo de espiritualidad porque es su única ilusión, su única as en la manga para escapar de esto, de algo que no va a escapar nunca. Pregúntale a un bebé por la espiritualidad. Pregúntale a un bebé o pregúntale a cualquier animal, a tu gato, a tu perro, por la espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? ¿Qué Dios? ¿Qué conciencia consciente de sí está creando nada? Ni va a mediar o a impartir justicia. Cuando se puede fabricar el pensamiento y se pueden fabricar los seres. Pero date cuenta que esto, que muchos dirían, es que lo que dice es una barbaridad, hombre, ¿cómo va a decir que no existe la espiritualidad y tal y cual? Pero ahora te pregunto yo a ti, en el planeta Tierra, ¿cuántos seres creen en la espiritualidad? Solamente el ser humano. Pero solamente el ser humano que no está en el sueño profundo sin sueños, solamente el ser humano que no se ha desvanecido, no se ha desmayado, que no está con anestesia general, porque no hay nadie para que crea nada, y por supuesto, todo aquel ser humano que no es un bebé, porque los bebés no creen en esta historia. Esto es solamente del ego, del pensamiento, el que se inventa todo esto. Y se lo inventa por una sencilla razón. Se lo inventa porque no quiere morir, porque no quiere desaparecer y porque quiere ser especial. Quiere ser no el rey de la tierra, sino el rey del universo. Y quiere creer que hay un Dios que es parecido a lo humano, con una conciencia parecida al conocimiento humano, que rige el mundo. ¿Vale? Cuando somos el último moco de la Tierra, no del sistema solar. El último granillo de arena, el último cerumen. No somos nadie ni nada, ¿vale? Pero el ser humano quiere llegar no solamente a ser y aferrarse a la vida, sino ser el centro del universo. Pero tómatelo realmente, obsérvalo, si esto es una cuestión simplemente de observación. Esto es una cuestión de descartar cosas, tan básico. ¿Cuál es el único animal en el planeta Tierra que se plantea todas estas cuestiones absurdas? El ser humano, nada más. El ser humano, nada más. Y el ser humano es, pues, el 0,0001% de los seres vivos del planeta Tierra. Es decir, el último mono, ¿vale? Cualquier animal como un mosquito, pues son mayoría, pero no se plantean estas cuestiones. ¿Por qué nosotros vamos a ser especiales? Porque el cerebro se ha desarrollado un poco más. Porque genéticamente somos iguales que un gorila, ¿no? O que un chimpancé, o que una rata. Hay poca diferencia en el ADN de una rata o en mi ADN, ¿no? Muy poca, por no decir ninguna, ¿no? Somos iguales que ratas. Lo que pasa es que las ratas no se preocupan y no necesitan esto. No necesitan crear historias. Pero sí tienen capacidad para vivir a una guerra termonuclear. Y las cucarachas, fíjate. Y nosotros, sin embargo, aparte de inventarnos y de crear castillos en el aire que no tienen sentido, no tenemos ni siquiera capacidad para sobrevivir en el medio. Por eso somos una irrealidad, somos una ensoñación, somos una quimera, somos una auténtica película que se ha montado, es el único ser vivo que se monta sus películas. Y es una cosa observable. No hay que ir muy lejos, no hay que... Entonces seguía el escrito diciendo, desear un estado de conciencia, solo puede apresurarte en la misma abstracción. Ningún conocimiento te será de utilidad, pues no irá a lugar alguno. Se desvanecerá con la disolución de esa red neuronal. Por consiguiente, no hay nada que saber o entender. No hay estado espiritual o material, solo supuesto razonamiento. No trates de atraparlo, pues quedarás apresado en el intento. ¿Lo sigues? ¿Quién puede retener los sueños? ¿Quién puede agarrar el aire? ¿Quién puede capturar los deseos? Déjalo ser. Abandona todo entendimiento o sensación, pues no hay camino salvo el no andado. El único camino es ese que no has andado y que nunca jamás andarás. Porque no hay caminante. Es toda una figuración. Es una apariencia. Es una creación mental. Y nosotros no somos eso, no somos esa mente. Quien trata de borrar huellas, dejando huellas, es el iluso que cree trascender en el sendero de la espiritualidad. Buscar la espiritualidad a través de aquello que no eres es borrar huellas, dejando huellas. Porque tú te inventas la espiritualidad. Tú te inventas el Dios.
Tú te inventas a Brahman, tú te inventas a Jehová, o a Alá, o a cualquier A otro quien dios, sea. o miles de dioses que hay en la India, ¿no? Cientos de miles. Es una invención humana. Y tratamos, o creemos ser espirituales, conciencia elevada, tal y cual, cuando lo único que somos es pensamiento creyendo ser eso. Porque aquel que dice yo he trascendido a un estado de conciencia superior, que ya lo primero que está haciendo es diciéndote tú eres de tercera división y yo soy de primera división, eso de entrada, ¿no? Yo soy más listo que tú. Yo he alcanzado un estado elevado de conciencia, ¿vale? Bueno, pues todo eso es un carajo. Aquí no hay nadie que haya trascendido en ningún lugar. Tú simplemente has sentido has tenido determinadas sensaciones que no dejan de ser elucubraciones mentales. Que lo puede producir la ayahuasca, lo puede producir cualquier alucinógeno, cualquier droga o cualquier estado alterado de tu mente por las circunstancias que vivas, por un estrés excesivo o por un estado, pues no sé, de cualquier tipo, ¿vale? Pero no hay nada, ni hay nadie que diga yo he sentido algo que no sea la mente y el cuerpo. Porque lo único que siente, lo único que piensa, lo único que imagina, lo único que percibe, sea tanto de un lado como de otro, espiritual, que parece estar relacionado con lo bueno, ¿no? Con la sanación, con la ayuda, tal y cual, como de aquello que llaman malo porque está relacionado con la destrucción, con matar, con tal y cual, pues todo eso es mente. Es la misma mente, la del asesino como la del santo. Es que es la misma, Pepe, es la misma cara, o sea, son las dos caras de la misma moneda De la misma todo el manera, claro, tiempo. es igual. Pero no podemos, porque si te posicionas en uno, es la propia mente luchando para posicionarse, ¿vale? Y para creer que va a trascender hacia algo que no existe. Porque fuera de la mente no hay nada, no existe nada. La mente es lo pensado, y lo pensado es la única existencia. Y fuera de ello no hay nada. Porque la verdad no es existencial. La verdad no es material. La verdad no es tangible. Es totalmente incognoscible. Y si no queremos entender eso, siempre vamos a estar dando vueltas como el hámster en la noria, buscando religiones, buscando espiritualidad, buscando chakras, buscando metodología, buscando en ancestro de no sé qué, cuando la oveja Dolly te lo desmonta todo en 2 pasos. Claro. Se puede crear artificialmente. Diría eso. Se puede crear cualquier ser artificialmente. Y cuando se crea un ser humano o una oveja, que hay tecnología, pero no solamente para crearlo, sino para crearlo sin útero, y sin esperma, y sin ovario. ¿Eh? Y esa persona, si nace, tendrá sus sentimientos, tendrá sus emociones, porque será igual que nosotros, un paquete de información. Y ahora, ¿dónde me dejas ahí esa conciencia de espiritualidad? Porque ahora, ¿dónde está? Bueno, al final es espiritualidad, es como cualquier otra etiqueta que le ponemos aquí y tú le das el significado que tú quieres Sí, al final, porque exactamente, es simplemente eso, lo que tú quieras que signifique para ti. En realidad no es nada tampoco, es un concepto y cada uno tiene el suyo en este sentido. Dice, ¿quién puede tratar? Ahí está. Dice, en lo inconocible no hay discernimiento, así que si crees haber entendido algo, olvídalo. ¿Lo entiendes? Dice, lo olvido. Sal de la trampa del ego, pues eso es lo que pretende asimilar o dejar de retener, el propio yo. Eso eres tú. Información y entropía. La eternidad no se halla en posición alguna. La eternidad no está posicionada y la eternidad no está materializada. Y no somos formas a través de las cuales la eternidad ve. Porque nosotros no somos nada de especial. ¿Acaso ve la eternidad o la verdad o lo inconocible a través de una piedra? ¿Acaso ve a través de un árbol? ¿Acaso ve a través de algo que no tiene mente, que no tiene cerebro y que no tiene 5 sentidos o no sé cuántos sentidos? ¿O que no tiene cognición? ¿Acaso ve a través de una botella? Lo que pasa es que queremos ser tan especiales que queremos creer que Dios ve a través de nosotros. Porque nosotros queremos ser dioses. Queremos ser dioses, creadores y dueños y señores del universo. Y eso es lo que conduce. Los másters del universo. Pues sí.
Bueno, Ay, Pepe, pues mira, no tenemos preguntas. sí, Bueno, no ha habido preguntas, es más tranquilito. Y nada, nos quedan 5 minutos, por lo vale. tanto, como hemos decidido que no vamos a alargarlo demasiado porque bueno, porque hay personas que nos lo han comentado y entonces hemos dicho, vale, pues sí, como dicen, lo breve y bueno, 2 veces bueno, ¿no? Pues sí, Así que, pues nada, no sé si quieres decir muchísimas algo gracias. más. De momento no hay preguntas, Pues nada, entonces si tú quieres preguntar pues lo algo, dejamos aquí. Es que sí, mira, Pepe, si pregunto algo, igual nos vamos a la media hora más. bueno, pues Así nada, que vamos a dejarlo aquí. venga. Muchísimas Y, gracias a los que estáis y ahí y a ti, eso, Esther. gracias a los que nos habéis seguido, los que nos seguís siempre, los que nos veréis después. Y gracias, Pepe, como siempre, mi casa es la tuya, como dice Bertín. Un beso fuerte. Feliz tarde. Chao. Hasta pronto. Cuidado mucho. Chao. Chao. Adiós. Gracias. Chao.